Le damos gracias al Señor por esta invitación que el pastor y la hermana me extendieron para predicar su palabra en esta mañana. Lo único que sé de esta iglesia es que la he visto muchas veces. Conozco a algunos hermanos que están aquí, siempre paso por frente de ella, pero gracias al Señor que tuve la oportunidad de predicar la palabra de Dios en medio de esta congregación. Bien, quisiera por favor que me acompañen a la carta a los Filipenses. Y vamos a considerar los versículos 6 y 7. Filipenses capítulo 4. Rompí el cheque. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Voy a leer en la Biblia la versión de las Américas. Leo. Por nada estéis afanoso, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Oremos. Padre, gracias una vez más por tu palabra. ¿Qué sería, Señor, de tu pueblo sin tus palabras? Son las palabras que consuelan el alma. Son las palabras del reino de los cielos. Gracias te damos, Señor, por ella. Y te pedimos, oh buen Dios, que en tu gracia, en tus misericordias y en tus bondades, tú condescienda con cada uno de nosotros. Y especialmente, oh Señor, con el predicador. Sé tu propicio, buen Dios, a nuestros pecados y a nuestras iniquidades. Porque tú nos has prometido no pagarnos, oh Dios, conforme a nuestras maldades. Porque en tu naturaleza tú eres un Dios lleno de amor y de bondad. Y como cantábamos en esta mañana, tú eres un Dios bueno. Y delante de ti, oh buen Dios, nos presentamos porque necesitamos, Señor, necesitamos consuelo en medio de este mundo caído. Señor, muchos de nosotros nos ahogamos en la desesperación. No sabemos qué hacer. Los afanes de la vida, las preocupaciones de la vida, Señor, muchas veces nos ahogan. Pero tú, Señor, nos has prometido la paz que el mundo no da. Y eso es lo que queremos, Señor, en la mañana de hoy. Que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros corazones, Señor, en Cristo Jesús, que es lo que necesitamos. Porque, Señor, estamos en un mundo donde verdaderamente cada día más la gente no anda conforme a tu voluntad. Sé tú, Señor, con nosotros en la mañana de hoy. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Una de las razones por la que muchos cristianos pierden su gozo es por causa de la ansiedad. Y en estos versículos que acabamos de leer,
el apóstol Pablo nos dice que la mente segura es la mente que la paz de Dios guarda, y eso es lo que nos libra a nosotros de las ansiedades. Pues para eso debemos primero vivir a la luz de los 3 primeros capítulos que el apóstol Pablo presenta en el libro de los Filipenses, antes de recibir las promesas y las provisiones de este capítulo final. Veamos nuevamente el texto que acabamos de leer. Y especialmente quisiera enfocarme en el versículo 5 del capítulo 4. Vayamos allá. Versículo 5 del capítulo 4. Dice: vuestra bondad sean conocida de todos los hombres. Punto. El Señor está cerca. Con relación a esta palabra, el Señor está cerca, hay 2 posiciones o hay 2 escuelas teológicas. Hay una escuela teológica que dice que el apóstol Pablo, con relación que el Señor está cerca, se está refiriendo a la segunda venida del Señor. Pero hay otro grupo de teólogos que dicen que estas palabras son una referencia del Salmo 145, versículo 18, que dice lo siguiente: el Señor está cerca de todos los que le invocan. Yo me apego más a esta escuela con referencia a este versículo. Es decir, que el Señor está presente. En este lugar donde nosotros estamos ahora mismo, el Señor está presente. La razón es que nosotros estamos invocando su santo y bendito nombre. Y estas palabras son las que introducen los versículos 6 y 7 del capítulo 4. Veamos nuevamente. Por nada estéis afanosos. ¿Qué vamos a ver? Bien. Lo primero que observamos aquí es un mandamiento negativo. Versículo 6b. Dice el apóstol Pablo, da un mandamiento negativo cuando dice por nada estéis afanosos. Es donde el apóstol Pablo le ordena a sus lectores abstenerse de alguna acción. ¿Y cuál es la acción que ellos deben de abstenerse? Es de no estar afanoso. En tercer lugar, vemos también un mandato positivo en el versículo 6b. Recuerden que muchas veces cuando usted lee un versículo, los teólogos o los estudiosos de las Escrituras lo dividen 6a, 6b, 6c, así sucesivamente, para ver donde hay una coma o donde hay un punto. Y en el punto, en el 6b, podemos ver un mandato positivo. Y aquí el apóstol Pablo coloca obligaciones, promesas y advertencias sobre sus lectores con relación a la acción anterior. Y él dice: antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracia, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Es decir, que esto es un mandamiento positivo con relación al mandamiento anterior, que es un mandamiento negativo: por nada estéis afanosos.
Por último, vemos que estos versículos son una relación subordinada que apoyan la declaración anterior que vemos en el versículo 4. ¿Qué vemos en el versículo 4? Vayamos allá. Versículo 4. Regocijaos en el Señor, ¿cuántas veces? Siempre. Vuelve el apóstol Pablo y dice, otra vez lo diré. Y tiene signo de admiración. Regocijaos. En conclusión, lo que vemos en los versículos 6 y 7 es una acción-resultado. Acción trae ¿qué? Un resultado o una reacción. Pero en este caso un resultado, porque es Dios que lo da. Veamos aquí. ¿Dónde vemos la acción? Sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Esa es la acción. ¿Qué debemos nosotros de hacer en medio de una situación? Ir delante de Dios, ir delante del trono de la gracia y presentarle al Señor nuestras peticiones. Esta es la acción. Y como resultado tendremos lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 7. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. ¿Cuál es el problema de que muchos creyentes se están ahogando en el fango de la ansiedad? Es que no hay una vida de oración. Ellos quieren resolver los problemas de la vida con sus propias manos, cuando los problemas de nosotros los podemos resolver con la gracia de Dios. No hay nada que yo pueda hacer en mi vida para resolver mis problemas, a menos que la gracia de Dios no venga sobre nosotros. Bien, con esto en mente, ¿cómo estudiaremos nuestro sermón en la mañana de hoy? De la siguiente manera. Vamos a ver 3 enunciados: los síntomas, las causas y el remedio para la ansiedad. Conclusión y un punto de aplicación para los que llevan notas. Primero, los síntomas. Segundo, la causa. Tercero, el remedio. Conclusión y un punto de aplicación. Veamos primero los síntomas que produce la ansiedad. La ansiedad es un estado de agitación, inquietud o zozobra. La ansiedad ataca a las personas físicas, emocional y espiritualmente. Y en el término bíblico, esta palabra, estar ansioso, significa literalmente destrozarse. La ansiedad viene cuando los pensamientos de nuestra mente y los sentimientos del corazón tiran hacia diferentes direcciones y nos destrozan internamente. El corazón quiere una cosa, la mente piensa otra cosa y nos estamos quebrando por dentro, estamos siendo destrozados. La mente piensa con respecto a los problemas y estos sentimientos pesan el corazón, creando un círculo vicioso que destruye nuestro estado emocional.
Nuestra mente nos dice que no deberíamos afanarnos, pero a menudo no podemos controlar la ansiedad de nuestros corazones. ¿Cuántos de nosotros estamos ansiosos? Todos. Siempre hay ansiedad en nuestras vidas. Pero Dios nos da consuelo a través de su palabra, porque lo que nosotros necesitamos es paz. No la paz que del mundo, es la paz de Dios que nosotros necesitamos. Oye lo que dice James Adam en su libro La preocupación. Dice lo siguiente, que es muy sinónimo de la palabra ansiedad. El preocuparse muestra falta de fe en Dios y nos impide de asumir nuestra responsabilidad en servir a Cristo Jesús. En pocas palabras, la ansiedad o la preocupación es que pecado. ¿Por qué razón? Porque no confiamos en Dios. Le decimos a Dios, Dios, nosotros queremos resolver este problema, pero tú, Dios, estás muy ocupado, por eso yo estoy muy ansioso. Déjame resolverlo con mis propias manos. Ese es el problema, ese fue el problema de Sara. La ansiedad llevó a Sara a un plan B. Le dijo a Abraham, aquí tiene a mi esclava. Y mira el problema que tenemos hoy en día por esa mala decisión. Desesperada, Dios te prometió un hijo y Dios te lo va a dar. Confía en mí, Sara. Pero Sara no confió en Dios. Estoy ansiosa, estoy desesperada. No buscó paz en Dios, sino que le dijo a Abraham, aquí está mi esclava, dame un hijo. Amados, ese plan B que tú tienes, cuando Dios no trae tu respuesta a tiempo o no te da respuesta a tu tiempo, deshácelo y ten paz en Él. Todos esos planes que tú tienes, claro, el proverbio nos dice que nosotros debemos de planificar, pero Dios es quien guía nuestros pasos, dice las Escrituras. Yo no sé lo que va a pasar cuando yo me monte en mi carro con mi familia y salga por ahí. Lo que yo sé es que Dios está en control. Él es soberano. Y como Él dice en su palabra, que no hay una hoja de una mata que no caiga al piso sin su voluntad, cuanto más yo, que soy su hijo. Soy su hijo y yo tengo un valor tan grande en Dios, porque Él sacrificó a su hijo en la cruz del Calvario. ¿Por quién? Por mí. Por nosotros. ¿Cuánto cuidado no va a tener Él de nosotros? Y como Él le dijo a Jesús, ahí le doy la garantía, lo sello con el Espíritu Santo, que es la garantía de que ese pueblo estará contigo. Confía en Dios. Ten paz en medio de tu situación. Punto 2. Las causas que produce muchas veces esa ansiedad. Las causas que producen esa ansiedad es muchas veces por actitudes y pensamientos equivocados hacia las personas, las circunstancias o las cosas. Veamos los versículos 2 y 3 del capítulo 4 para ver por qué Pablo no se afana con respecto a las personas. Oye lo que el apóstol, amado, lo que a mí me impacta de este libro es que este es un hombre que está escribiendo
esta carta de gozo en medio de la cárcel. Estando en la cárcel, el apóstol Pablo, preso en un cepo, está lleno de gozo escribiendo esta carta. Oiga lo que le dice el apóstol Pablo a estas dos hermanas. Versículo 2. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. Ese es el consejo, eso es la exhortación que Pablo le da. Él no está afanoso, Pablo, con relación al problema con estas dos hermanas. El apóstol Pablo lo que le está diciendo aquí a estas dos hermanas es que busquen armonía entre ellas dos. Ruego, suplico, imploro a estas dos hermanas, Evodia y Síntique, que vivan ¿qué? En chisme, en pleitos, en contienda. No, en armonía en el Señor. Y Pablo no estaba presente. Pero si no se ponen de acuerdo estas dos hermanas, entonces le exhorta aquí que busquen a un consejero. Oiga como dice el versículo 3. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes, que le dé consejería a estas mujeres. Eso es lo que dice el texto. Le está pidiendo a un compañero que le dé consejería a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyo nombre está en el libro de la vida. Por eso yo, hace aproximadamente unos 7, 8 años, que yo me he enamorado de la consejería bíblica. Razones que la consejería bíblica me ayuda a aconsejarme primero a mí mismo. Yo tengo mi oficina en mi casa y el primer candidato que yo siento en la oficina a darle consejería es a mí mismo. Porque soy el creyente más complicado. Soy un creyente sumamente complicado. Es como dice el salmista: ¿por qué te abates, oh alma mía? El salmista lo que está racionando con su alma, le está dando consejo a su alma. Y por eso el apóstol Pablo aquí no se afana, no se turba. Él le dice cuál es la solución para el problema de estas dos hermanas. Y esa es la causa. Por las personas. Y ahora veremos las circunstancias. La circunstancia no le trae preocupación a Pablo. Vamos a ver los versículos 11 y 12. Este versículo es sumamente importante. Oiga lo que dice aquí el apóstol Pablo en el versículo 11 y 12 de Filipenses capítulo 4. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido, y hay una palabra clave, mire, ahí está, mire, ahí hay una doctrina fundamental, y es la palabra contentarme, la doctrina del contentamiento. Dice Pablo, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea que mi situación. Pablo ha aprendido a vivir con el iPhone 10 y con el 4S. Si hoy le quitan el 10 y le dan un 4, Pablo dice, tengo paz. He aprendido a estar, ¿qué? Contento. Porque el contentamiento del creyente no viene de afuera, sino de adentro.
La razón es que nosotros somos bienaventurados. Y la palabra bienaventurado en el griego significa macarios. Y los macarios son aquellos que su gozo está dentro de ellos, no fuera de ellos. Porque su gozo lo ha puesto Dios a través de su Santo Espíritu. Por eso Pablo tiene gozo, porque su gozo no está en la libertad. Es que Dios está en medio de él. Ese es lo bueno del apóstol Pablo. Versículo 12. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En pocas palabras, sé vivir con el iPhone 4 y con el iPhone 10. En todo y por todo he aprendido en secreto, tanto estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Pero en medio de todas estas palabras, la palabra clave aquí es contentamiento. Tenemos que aprender a vivir contento con lo que Dios nos da. Con 20 pesos, con 1000 pesos, con 1.000.000 de pesos. ¿Cuánto estamos contentos con 1.000.000cito? Así mismo también con los 20 pesos, dígame. Gloria al Señor. Vamos a ver el versículo 19. Para que usted vea cómo el apóstol Pablo no se afana por las cosas materiales. Personas, circunstancias y las cosas materiales. Versículo 19. Mire un hombre confiado aquí. Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si algo observo yo en este hombre es que él está confiado de que Dios proveerá. Nosotros los padres que tenemos niños pequeños, ¿están ellos preocupados qué comerán? Pregúntele. ¿Están preocupados nuestros hijos? ¿Por qué ellos juegan y por qué ellos siempre están alegres? Porque no se preocupan por nada. ¿Sabe por qué? Porque ellos saben que tienen un papá y una mamá que le está ¿qué? Proveyendo. ¿Y usted sabe qué es lo que hacen ellos? Ver muñequitos, brincar, reír, gozar. Ellos no se preocupan que van a vestir. Algunos de ustedes, porque se pudiera dar el caso que alguno de ustedes tenga un niño de 2 años llorando en una esquina de la casa y usted le pregunta: Junior, ¿qué te pasa? Papi, estoy llorando porque yo no sé con qué vamos a pagar la casa mañana. Por si acaso alguno de ustedes tiene eso, él está confiado. Nosotros somos hijos de Dios y tenemos un Padre rico que proveerá todo a su debido tiempo. Todas vuestras ¿qué? Necesidades. No algunas, todas nuestras necesidades el Señor va a proveer. Esta es la razón por la cual el apóstol Pablo está muy confiado. Como lo dicen los versículos 6 y 7. Su mente y corazón viven en paz. Ni las promesas, ni las personas, ni las circunstancias, ni las cosas materiales podían tener ansioso o preocupado al apóstol Pablo en su vida. Porque Pablo a todo le daba una respuesta ¿qué? Bíblica. ¿Qué vimos hasta ahora? Los síntomas, las causas, y esto es lo bueno de las Escrituras, el remedio, que ahora viene la parte del consuelo para nosotros. Veamos el versículo
1 del capítulo 4. Así que, esto es una inferencia o una conclusión de lo que el autor viene diciendo en los versículos anteriores. En pocas palabras, en conclusión, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía. Si hay un elemento importante que nosotros necesitamos, es la presencia del Señor en nuestras vidas. Dice el apóstol Pablo, estad así, firme en el Señor, amado. La presencia de Dios es vital. Sin la presencia de Dios no podemos salir para ningún lado. Y uno de los remedios importantes para la ansiedad es la presencia de Dios. La ansiedad con frecuencia viene cuando no arreglamos las cosas con las personas. Debemos enfrentar con sinceridad las diferencias y hacer lo que Dios dice que hagamos. Cuando hay un conflicto en medio de dos hermanos, una diferencia en el matrimonio, con un hermano de la iglesia, con mi supervisora o coordinadora en mi trabajo, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo yo sé si hay presencia de Dios en medio de esas vidas? Voy a leer Mateo 18:15 en una versión titulada La Nueva Traducción del Viviente. Oiga lo que dice aquí. Si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa que el pecado, has recuperado a esa persona. Si un matrimonio no se quiere arreglar por cualquier situación, hay un problema en alguna de esas personas. Es que no hay presencia de quién, ¿de quién? De Dios. En una de las dos. Porque el que no ha perdonado o no perdona, ha olvidado el evangelio. Porque el evangelio es perdón. Y si yo quiero romper con el círculo o el vicio de la ansiedad, lo que yo debo de hacer es ponerme de acuerdo. ¿Con quién? Con mi hermano, con mi compañera o con mi compañero. Porque si la presencia de Dios está en mí, entonces ese problema se va a resolver, y eso es parte del remedio. Cuando los cristianos pueden tener convicciones bíblicas, es más fácil responder a los conflictos. Si tenemos presente que el Señor está con nosotros en todas circunstancias, es fácil obedecerle y llevarse bien con otras personas. Si el Señor está en ti, si nos regocijamos en Él y fijamos nuestros ojos en Él, en lugar de fijarnos en las personas, tendremos su gozo y paz. Estas cosas nos llevan a estar firmes en el Señor y seremos de un mismo sentir en el Señor. Como Él lo dice, regocijaos en el Señor. El Señor está ¿qué? Presente, está cerca. Esto es práctica de la presencia de Cristo.
Otro antídoto para ser sanado con relación a la ansiedad es la paz de Dios. Presencia y paz de Dios. Oiga lo que dice Romanos capítulo 5 y versículo 1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amado, en este mundo caído no va a encontrar paz. No importa lo que tú consigues en este mundo, no tendrá paz que no sea el Señor Jesucristo. La paz de Dios y la presencia del Señor vendrán cuando el creyente practica las cosas correctas. Primero, ora en forma correcta. Segundo, pensar de forma correcta y vivir de forma correcta. Recuerda que que la ansiedad es la tensión entre la mente y el corazón. Y la paz de Dios guarda como un centinela nuestros corazones y mente, si llenamos las condiciones que Dios nos demanda en su palabra. Hay muchos cristianos que tienen la Biblia. Israel tenía la Torá. Y la echó a un lado. Nosotros tenemos muchas veces las escrituras, pero la tenemos, ¿sabe dónde? No aquí, ahí. Y aquí están las reglas y los mandamientos, los estatutos y los preceptos de nuestro Dios. Y yo quiero que veamos tres cosas sumamente importantes. Nosotros necesitamos orar correctamente. Dice el Donald Witt en su libro Las disciplinas de la vida piadosa, plasmó en la introducción del libro una palabra del pastor John Piper. Oiga lo que dice John Piper en ese estribillo ahí de ese libro. Si nosotros oramos por personas o circunstancias y no ponemos las escrituras delante de nosotros, se van a producir dos cosas negativas en nuestras vidas. Primero, oraremos con palabras repetitivas. Y segundo, nuestra mente empieza a divagar. Si no ponemos las escrituras delante de nosotros para orar por personas o circunstancias en nuestras vidas, estas dos cosas negativas estarán presentes en la oración y Dios no va a escuchar nuestras oraciones. Porque lo primero que dijo Jesús es: no sean como los paganos o los griegos que vienen con sus palabrerías repetitivas delante de mí. Señor, dame un esposo, Señor, dame un esposo, Señor, dame un esposo. Y viene tantas veces, Señor, dame un esposo, que viene con tantas palabras repetitivas. No estoy diciendo que no ore por un esposo, porque yo oré por mi esposa. El punto es que yo debo de poner la palabra de Dios primero por delante y adorar al Señor primero, antes de traerle mi lista de peticiones. Y segundo, para que mi mente no divague. A veces estamos orando en nuestras casas
por un montón de cosas y la mente está en Nueva York o en la Florida o en un resort allá en Punta Cana o en algún problema y tú estás aquí orando pero la mente está lejos. No, hermano, es porque no oramos conforme a las Escrituras. Por eso nosotros debemos de orar correctamente. La Biblia dice que cualquier clase de oración trae paz a nuestra mente, pero es la oración correcta. ¿Qué es la oración correcta? Adoración. Porque esto es lo que la palabra oración significa. En el versículo 6. Adoración, vengo delante de Dios a adorarle a Él. Estábamos nosotros hace algunos minutos adorando a Dios porque Dios es bueno, porque para siempre son sus misericordias, porque Dios es bueno, porque sacrificó a su Hijo por nosotros. Eso es adorarle a Dios, no simplemente tener a Dios delante de nosotros para llevarle nuestros problemas. Debemos de exaltarle su gloria, su majestuosidad, su inmenso poder, su fidelidad, su omnisciencia, su omnipresencia, su omnipotencia, que no hemos sido consumidos por su pura gracia. Señor, dame ese carrito que viene en la agencia. Ese es lo primero que venimos delante de Dios. Y no es que Dios no te vaya del carro. La oración correcta es la actitud del corazón. Nosotros tenemos que venir con actitudes correctas delante de Dios, de corazón. Y es lo que dice Portrí en su libro, Las misericordias de Dios cada mañana. Nuestro problema es que no adoramos de manera vertical, sino de manera que horizontal. Hemos puesto nuestra confianza en lo que tenemos en el banco, hemos puesto nuestra confianza en los hijos que tenemos, en la mujer que tenemos, en las cosas que tenemos. Descansamos en esas cosas, pero no estamos descansando en Dios. Debemos de adorar verticalmente, para arriba hacia el cielo, de corandeo, de cara a Dios. Dice Efesios capítulo 5 y versículo 20, dando siempre gracia por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Colosenses capítulo 3 versículo 15, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuiste llamado en un solo cuerpo, y sed agradecido. A mí me fascina esta historia que voy a leer de Daniel en el versículo 6 y en el capítulo 6 y versículo 10 del libro de Daniel. Oiga lo que dice aquí las Escrituras. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa, en su aposento superior, tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén, y como solía hacer antes, continuó de rodillas 3 veces al día, orando y dando gracia delante de Dios. Por eso es que cuando vemos a este hombre en la fosa de los leones, él no está con un palito, león, echa para allá. Él está confiado en Dios, y muchas veces nosotros nos hundimos en el problema porque no confiamos en Dios. Porque no venimos delante de Él en oración y le decimos: Señor, no puedo con esta situación, ayúdame, te necesito. Oración correcta, pero también necesitamos pensamientos correctos.
La paz involucra la mente. Oye lo que dice Isaías, capítulo 26, versículo 3. Al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. ¿Cuál es el fundamento aquí o la razón? Confía, porque en ti confía. Ese Dios guarda en perfecta paz. Romanos 8:6. Porque la mente puesta en la carne es ¿qué? Muerte. Pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Los pensamientos son poderosos, dice Proverbio 23:7. Por el cual es su pensamiento en su corazón, tal es. Como él piensa, así es esa persona. Los pensamientos erróneos conducen a la intranquilidad y el desaliento. Pero el pensamiento espiritual lleva a las personas a la paz de Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Oración correcta, pensamiento correcto y punto número 3, vidas correctas. Si te pones a echar competencia con el mundo te vencerá. Los hijos de Dios no pueden echar competencia con los mundanos, porque este es su mundo, no el nuestro. ¿Dónde está nuestro mundo? Arriba. ¿Somos qué? Peregrinos y extranjeros. Pero si comenzamos a competir y a vivir conforme a todas esas tribus que nos rodean, seremos como ellos. Ya hay muchos creyentes postrados sobre los ídolos del mundo. Por eso no tienen el gozo y la paz de Dios. Porque los mundanos nos llevaron a adorar ¿qué? Sus dioses. No de barro ni de madera, sino los ídolos del corazón. ¿Alguien me puede decir a mí cuáles son uno de esos ídolos? ¿Usted quiere que le mencione alguno de esos ídolos del mundo en los cuales nuestros hijos y adultos están postrados delante de ellos? El Dios WhatsApp, muy parecido a Moloch, Acera, Instagram. ¿Por qué usted cree que muchos cristianos no llevan Biblia a la iglesia y andan con celulares y dicen, no, yo tengo la Biblia aquí? Eso es mentira. Ellos no van a ver la Biblia ahí. ¿Qué dioses más tenemos ahí adentro? Hay muchos. Facebook, como yo decía al principio cuando salió Facebook. Ay, mira, un Facebook. Eso es otro Dios. Sin contarles otras cosas más que hay por ahí. Estamos postrados. Nuestro problema es un problema del corazón. Y estamos postrados sobre esos ídolos. Y por eso no vemos a Dios en nuestra vida. Porque tenemos vidas incorrectas delante de Dios. Vivir correctamente es como dice el versículo 9 de Filipenses. Vayamos allá al versículo 9.
lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practica, y el Dios de paz estará con vosotros. Sean imitadores de mí como yo lo soy de Jesús. Queremos vidas correctas, necesitamos vivir a la luz de la Escritura, como dice Pablo. Aprendido, recibido, oído, visto en mí, esto practica. ¿Estoy yo practicando la vida cristiana conforme a las Escrituras? Si no practicamos la vida cristiana de una manera correcta, no tendremos paz en nuestras vidas. Dice Isaías 32:17, la obra de la justicia será paz, y el servicio de la justicia, tranquilidad y confianza para siempre. 48:18 de Isaías dice, si tan solo hubiera atendido a mis mandamientos, entonces habría sido tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar. No hay paz para los malvados, solamente para aquellos que andan en vidas correctas. Y quiero leer lo que dice Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. El autor hace una pregunta. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Versículo 2, codiciáis y no tenéis, porque por eso cometéis homicidios, sois envidiosos y no podéis obtener, porque eso combatéis y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. Pedís y no ¿qué? Recibís, porque pedís con malos propósitos. Veamos, a leer con cuidado el libro de Santiago, y notamos que en el versículo 3 el autor está hablando aquí de las oraciones que incorrectas. Pedid y no recibid. ¿Por qué? Porque pedid para vuestras pasiones. Dice el versículo 4, oh alma adúltera. No significa el adulterio con otra mujer, significa la idolatría. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo ¿de quién? De Dios. Eso se llama vida incorrecta. Versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Eso se llama pensamientos ¿qué? Correctos. Necesitamos ¿qué? Oraciones ¿cómo? Pensamientos ¿qué? Y vidas para tener ¿qué? Paz en nuestros corazones. Porque eso es lo que Dios nos pide en su palabra. Vivir a la luz de cómo vivió Cristo y el apóstol Pablo en este mundo. En conclusión, vimos primero los síntomas de la ansiedad, las causas de la ansiedad
y el remedio para la ansiedad. ¿Y cuáles son esas 3 pastillitas que nosotros necesitamos como el remedio para la ansiedad? Esa receta que acabamos de recibir en esta mañana. ¿Cuáles son esas 3 pastillitas? Número 1, oración correcta. Para tener oración correcta, nosotros tenemos que estudiar lo que se llama la teología de la oración. Porque nosotros debemos de orar conforme a la palabra de Dios. Necesitamos, ¿qué más? Pensamientos correctos. Y para tener pensamientos correctos, debemos de estudiar la palabra de Dios en un seminario o un instituto bíblico. Si no está aquí en la iglesia, en un seminario o un instituto, pues vaya uno. Necesitamos conocer la teología, porque teo significa Dios y logía, estudio. Y para yo relacionarme correctamente con Dios, yo debo de ¿qué? Conocerlo a través de su palabra. Y por último, ¿cuál es la otra pastillita que necesitamos? Vidas correctas. Como decía Santiago, los de doble ánimo, limpiemos nuestras manos, purifiquémonos, para que andemos conforme a la palabra de Dios. Conclusión. ¿Qué es fácil? Es afanarse por las cosas. Jesús advierte en el Sermón del Monte que no debemos afanarnos, pero nosotros lo hacemos de todas maneras. Pablo tenía paz en su corazón respecto a sus necesidades personales, porque Dios había prometido suplirlas todas. Pablo agradece a los filipenses sus regalos y les asegura que el significado espiritual de sus ofrendas es mucho más importante para él que los regalos en sí. Pablo creía en la providencia de Dios, que Dios estaba en control de los acontecimientos y que era capaz de suplir cada una de sus necesidades. Cuando los hijos de Dios están en su voluntad, todo el universo obra a su favor. Pero cuando el Hijo de Dios está fuera de la voluntad de Dios, todo obra en contra de él. Esto es la providencia divina. Te voy a dejar estas 2 preguntas como punto de aplicación. ¿Estás tú viviendo en paz o en ansiedad? Te dimos el remedio para eso. ¿Qué estás haciendo para vencer la ansiedad? Empieza hoy. Hoy. Si tienes diferencia con alguna persona, sea un hermano de la iglesia, que eso se da, que eso es muy común entre nosotros, te recomiendo que hoy empiece, si la presencia de Dios está en ti, dile: Señor, ayúdame a reconciliarme con mi hermano. Si tengo alguna diferencia con una hermana. Usted sabe que nosotros a veces nos prejuiciamos. De ver una persona, ya de una vez tenemos un prejuicio, sin conocerla, sin tratarla. Y eso es pecado, dice la palabra de Dios. Si tú tienes una situación con tu esposo, con tus hijos, con tu esposa, empieza hoy, pídele perdón, acércate a Él. Si no puede, acércate a Dios. Si tu vida está un poco alejada de Dios y está más cerca del mundo, aléjate del mundo y acércate más a Dios. En una vida de oración, de ayuno, de estudio de la palabra de Dios. Porque ¿qué es lo que yo necesito en este mundo? La paz que el mundo no me puede dar, que solamente Cristo Jesús nos la da. Dios le bendiga, Dios le guarde. Oremos.